Hola, soy Francisco Simansky y esta es la primera parte de los problemas del examen de segundo parcial de Física 1. Entonces, el primer problema se trata de un elevador. Que sabemos que va a moverse 50 metros a 15 metros sobre segundo y ya. Entonces, lo que nos preguntan es si el elevador, con estos datos que nos dan, es si el elevador con qué masa, cuánto es el porcentaje de masa que lleva. Que para esto vamos a necesitar usar las ecuaciones las fórmulas de posición, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por delta x. Entonces, sabemos que la velocidad final es 0, entonces se va a cancelar, y la velocidad inicial va a ser menos 15 al cuadrado, 15 al cuadrado y un menos, luego igual a 2 veces la aceleración, y ¿qué es lo que vamos a buscar? 2 veces la aceleración, y el delta x van a ser los 50 metros. Entonces vamos a pasar esto para acá, entonces va a quedar algo así. Entonces, y este 2 también va a pasar dividiéndose. Entonces va a quedar que la aceleración es igual a menos 2.25. Que bueno, tiene sentido porque si estamos viendo el origen como cuando está en reposo, va a ir de forma negativa, va a ir disminuyendo su velocidad, por eso la aceleración es negativa, hasta llegar al reposo. Y ahora con este dato podemos hacer el diagrama de cuerpo libre del elevador, que sabemos que está conectado a una cuerda que va a ser la tensión, va a aplicar la normal que va a ser mg, y como sabemos que se mueve, entonces esas son las dos que vamos a usar. Entonces va a ser, como la tensión va hacia arriba, que va a ser positiva, entonces no. Como la aceleración va hacia abajo, va a quedar como pues la normal, porque de cuando llega al piso. Entonces sabemos que la normal menos mg es igual a ma, por la ley de Newton, que es la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces podemos sacar la normal porque tenemos todos los demás datos, que sería normal es igual a ma más mg, y la normal pero lo que necesitamos es la masa. Entonces lo que vamos a hacer es este ma entre mg lo vamos a dividir entre ma, y entonces podemos factorizarlo. Podemos transferir los números, que serían 9.8, que es la gravedad, por más 2.25, que es la aceleración que sacamos acá, entre 9.81, que nos va a dar que es 1.229,
Y entonces esta es la masa. Entonces si redondeamos esto va a ser 1.23. Entonces sabemos que la masa que va a ser 1.3 veces la masa. Entonces 123% la masa. Y esa es la respuesta. Así sabemos que el elevador estaba a 123% de su capacidad. Entonces, listo, vamos con la segunda. Luego tenemos un problema de un plano inclinado en el que está algo así y hay un cubo y nos pregunta cuál es la fuerza de fricción que tiene este cubo y sabemos y para esto vamos a usar que el peso omega es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces, ok. Entonces, omega es igual a nos dan que para subir el bloque hasta el punto más alto son 6300 y luego esto va a ser menos el peso de la caja que son 900 newtons menos el coeficiente de fricción por 6 y el 90 y este va por 3. Entonces podemos despejar como 6300 menos 2700 es igual a menos cinética de 6. Entonces fricción cinética va a ser igual a este 6 lo pasamos así dividiendo, entonces va a quedar como un sexto de 6300 menos 2700 y esto nos va a dar que la fricción cinética va a ser de 600 newtons. Listo. Vamos con el tercer problema. El tercer problema nos dice que pues vamos a usar nos pregunta que se tiran ¿qué pasa con el impulso cuando las fuerzas externas, cuando no existen fuerzas externas? Entonces, lo que sabemos por la ley de Newton es que la ley de Newton es que la suma de las fuerzas externas son igual a la derivada del vector potencia entre la derivada del tiempo. Pero lo que nos dice el problema es que las fuerzas externas van a ser igual a 0. Entonces, si sabemos que el momentum es la derivada del vector P. Entonces, si las fuerzas externas son igual a 0, entonces eso nos va a decir que 0 es igual a la derivada del momentum entre la derivada del tiempo. Entonces, podemos saber que que como las dos derivadas son igual a 0, entonces sabemos que el vector P va a ser constante. ¿Ok?
que se nos fue dicho muchas veces en clase, que cuando no va a haber unas fuerzas externas, el vector momentum es constante porque nadie está cambiando nada del sistema que estamos observando. Entonces, en el siguiente problema, se nos presenta que se deja caer una una bolita con una masa M y una bolota con una masa M2. Entonces, lo que sabemos y nos pregunta cuál va a tener más impulso. Entonces, impulso. Entonces, lo que tenemos que saber es que si nos están preguntando impulso, pues vamos a saber qué es el impulso. Entonces, el impulso es igual a la fuerza por el tiempo que se fue aplicada. Entonces, lo que nos dice el impulso es que solamente se toma en cuenta la fuerza y el tiempo en el que fue aplicado. Entonces, estas dos masas son soltadas al mismo tiempo, el impulso va a ser igual porque lo único que cambia en el problema son las masas y para el impulso la masa nunca toma lugar. Entonces sabemos que el impulso va a ser igual para las dos. Al igual de que nos preguntan, hay un problema que nos pregunta el peso y usar la forma de integral para el peso. Entonces, el, el el peso es igual a la derivada que nos dicen que es a 0.5 y a 0, porque sabemos que es una derivada definida, de 260x por la derivada de x. Entonces, la verdad es que yo no sé integrar. Entonces, pues, está cañón, todavía voy en mate 1. Entonces, yo no lo hice por este método y no estoy seguro cómo lo hice porque la tuve mal, pero bueno. Entonces, nos dice que esto nos va a dar 130 por 0.5 al cuadrado y esto nos va a dar igual a un peso de 32.5 unidades. No dice. Pero la opción múltiple de esta pregunta era 33, que sería la que más se acerca a este. Y ya. Entonces eso sería todo. Los veo para el siguiente video. Gracias.